Bien, veamos. Ahí está. Bien. Hoy no vamos por objetivos. Bienvenidos. Me comentan si se escucha bien. Y vamos a dar comienzo en unos minutitos. Va a ser bien interesante estos lives. Vamos a compartir. Buenos días, Lisette. Buenos días, Tete. Anoto su asistencia. Excelente. Bienvenidos todos, bienvenidas. Silvanita, ¿cómo estás? ¿Sí se me escucha bien? ¿Se escucha claro y fuerte? Porque hoy no traigo toda la parafernalia que utilizo para transmitir. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos, vamos a dar unos minutitos para dar comienzo al live de hoy, que va a estar bien interesante. Vamos a hacer la presentación del cuadernillo práctico de 50 ejercicios y dinámicas de mindfulness, comunicación no violenta y coaching ontológico. Sí, la verdad es que me encanta ya verlo concretado, verlo terminado. La verdad es que me emociona, que ha sido un proceso interesante, ¿no? Ha sido un proceso interesante en el que, bueno, se hace toda la recopilación y se hace todo el diseño, la revisión de cada uno de los ejercicios, el ponerlo a disposición, pues lleva un poco de trabajo, ¿no? Pero la verdad es que lo disfruto un montón. Y pues nada, aunque el diseño o el propósito, como lo menciono en la portada del cuadernillo, el propósito pues es dirigirlo a familias con adolescentes, a familias que están viviendo este desafío de crianza, ¿no? Que todos hablamos, sobre todo de mi generación para atrás y todavía de las generaciones actuales. La gran mayoría de los padres primerizos decimos y rezamos como un mantra internacional que nadie nos enseña a ser padres, pero siempre tenemos la oportunidad de aprender, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de integrar herramientas que me permitan, de alguna manera, resignificar historia y que me permitan fortalecer mis recursos para afrontar las diferentes situaciones que se presentan en la educación, en la crianza de los hijos, ¿no? Evidentemente, quien me ha acompañado en los en vivos que hacíamos hace tiempo, junto con Monoka y otras personas, psicólogas, que hablábamos precisamente de crianza, pues sabemos que la crianza no solamente es la adolescencia, sino viene un trabajo desde el nacimiento hasta este proceso de la adolescencia, en el que podemos ir fortaleciendo el vínculo con nuestros hijos. Y pues nada, ahora sí que
Si tú eres padre o madre de un hijo adolescente o convives con algún adolescente, este espacio es para ti. ¿Sí? Y es importante mencionar en el enfoque de comunicación no violenta, en el enfoque de mindfulness, eh, reconocemos que cada persona funciona de la mejor manera que puede con los recursos con los que cuenta en el momento presente. ¿Qué es esto? El poderme mostrar como soy y como estoy emocionalmente me permite solamente observar recursos disponibles en el momento. Cuando yo estoy desafiado emocionalmente, cuando yo me enojo, cuando yo me asusto, cuando yo me entristezco, mis recursos no están disponibles al 100%. ¿Por qué? Porque no estoy claro en mis pensamientos, no estoy claro en mi balance emocional. Y quiero decir con esto que la crianza de los adolescentes no es fácil. No es fácil y algo que me parece importante mencionar, no estás fallando como padre. No fallamos, no nos equivocamos. Al final del día evidentemente, podemos cometer errores, pero más allá de mirarlos como una equivocación, creo que lo revelador es observarlos como áreas de oportunidad, áreas de aprendizaje, en las que vamos encontrando formas de cómo no hacer las cosas. ¿Sí? Es importante mencionar que la adolescencia no es rebeldía porque sí, es una etapa de reorganización emocional, cerebral y de identidad. Tu hijo está pasando por un proceso bastante desafiante y complicado para ellos. Y nosotros como padres, más allá de confrontar, más allá de controlar, la idea es acompañar, es guiar, acompañarlos de la mano. Hay algunos ejercicios en el cuadernillo que nos llevan precisamente a recordar, a remembrar cómo es que yo pensaba a la edad de mi hijo. Y de alguna manera esto puede refrescarnos la memoria de cómo vivimos esa etapa y poder brindarles a ellos un acompañamiento diferente. Darnos ese espacio de convivencia es importantísimo. Y no porque no lo hagamos actualmente, sino porque en gran medida estamos envueltos en nuestra cotidianidad, en nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, el generar sustento, el poner comida en la mesa, la educación, el crecimiento intelectual, ¿no? Con respecto a los colegios. Y al final del día, lo último que vemos es esa convivencia saludable en casa, porque estamos inmersos en nuestras responsabilidades y no afrontamos de manera diferente esta convivencia. Este vínculo termina por debilitarse. Y es importante mencionar nuevamente, e insisto, no es que estemos dañados, no es que estemos fallando como padres, es que simplemente estamos utilizando los recursos que tenemos a mano en ese momento. ¿Ok? Es importante mencionar que en la adolescencia el sistema emocional está sumamente activo y aparte de que las emociones surgen de una manera desordenada, pues los jóvenes no tienen una idea clara de cómo es que realmente se sienten. Si nosotros como adultos, y se los digo con conocimiento de causa y desde la más clara honestidad, todos los seres humanos pretendemos saber cómo nos sentimos. Y yo en algunas pláticas previas he mencionado que hemos resumido nuestra vida en esta vorágine, en esta cotidianidad, en esta inmediatez. Hemos
llegado a simplificar nuestras emociones. De tal manera que si yo en este momento te pregunto cómo te sientes, automáticamente me vas a decir bien o mal si es que algo está sucediendo en tu vida. Pero, pero el problema es no saber, no identificar, no conocer la gama de emociones o sentimientos que podemos vivir en cada momento. Si yo no soy capaz de reconocer mis emociones de manera saludable, de manera asertiva, voy a terminar por confundirme y reaccionar de la manera de una manera inconsciente. Cuando yo identifico claramente esas emociones, puedo de alguna manera guiar a mi hijo a ampliar ese vocabulario emocional y poder tener mayor claridad de cómo es que se está sintiendo en el momento. De tal manera que podemos identificarnos y podemos conectar. En el caso de comunicación no violenta y dentro del cuadernillo vamos a tener algunos ejercicios en los que vamos a trabajar con tablas, vamos a trabajar con listados de emociones y necesidades, que es muy importante para la comunicación no violenta observar, identificar emociones, necesidades y generar estrategias de comunicación diferentes en las que evitamos por completo lo que es el juicio que normalmente estamos habituados a generar. También en la adolescencia es importante que el joven vive el conflicto de la búsqueda de autonomía, la búsqueda de separarse de ese yugo del padre, del hijo de familia, ¿no? El poder ser un ser humano autónomo y en el cuadernillo tenemos la posibilidad dentro de uno de los ejercicios y una de las dinámicas de poder reconocer a mi hijo como ese ser humano independiente, como ese otro que es tan válido como yo y abre un universo de posibilidades muy interesante. También es importante mencionar la necesidad de pertenencia, este desborde emocional que pueden estar viviendo las amistades que viven en el colegio, en la calle, la gente, la convivencia social, los lleva a ellos a buscar un sentido de pertenencia. Y vamos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto en esa posición en la que no sabemos ni en dónde estamos parados, no sabemos si pertenecemos a un grupo o pertenecemos a otro lado, o simplemente queremos pertenecer de manera forzada, sin ser conscientes de que estamos queriendo entrar a un universo en el que ni siquiera nos sentimos cómodos, ¿no? En esta búsqueda de pertenencia, ¿cuántas veces no te has puesto de tapete, no te has puesto de último en una relación? Entonces, esta parte es la que se busca o la que busco fortalecer con esta propuesta. Y pues bueno, si no sabemos cómo nos sentimos, si no identificamos qué es lo que está sucediendo con nosotros, pues ya pensar en una regulación emocional pues es virtualmente imposible, ¿no? Porque al no saber específicamente qué está sucediendo conmigo, ¿cómo puedo darle atención? Entonces, aquí me parece importante a ti como padre, a ti como guía, como tutor, tal vez, ¿qué emoción te cuesta más cuando discutes con tu hijo o hija? ¿El enojo, el miedo, la frustración? Y te invito a que lo reflexiones, ¿no? A que veas cómo lo puedes afrontar.
Eh, Uno de los errores más comunes que veo en consulta es querer educar mientras estamos desbordados. ¿Qué sucede? Llega mi hijo con tal vez un reporte escolar. Fíjate, a mí me pareció muy interesante en algún momento, eh, cuando mis hijos eran muy pequeños, estaban creo que en primaria, me parece, quinto, sexto de primaria, justamente donde se acercan ya a ese momento de la adolescencia, pero me pareció muy interesante una anécdota que tuve con un amigo en el que llegamos a su casa, nos invitaron a alguna reunión, no recuerdo qué era específicamente, pero nos invitan a esta reunión y resulta que había un reporte escolar en el que su hijo había estado hablando en clase o había estado, había hecho alguna cosa que para la mayoría de los padres era incorrecta y pues había que tomar medidas, ¿no? Eh, y este amigo, el reporte firmado, lo tenía con un imán en el refrigerador, presumiendo que era el primer reporte de toda la vida de su hijo. Y me pareció muy interesante, hoy lo veo en retrospectiva, porque en aquel momento me sorprendió, porque yo era un padre eh, inquisitivo, era un padre impositivo, era un padre, yo lo digo, recalcitrante, que todo el tiempo utilizó la paloterapia como la utilizaron conmigo. Entonces, este tipo de situaciones a mí me llevaban precisamente a generar una, una, una intervención pues bastante dramática, ¿no? En el que había gritos, en el que tal vez había una nalgada, en el que había castigo. eh, y esa fue mi forma de educar. En el camino me encuentro con todas estas herramientas de coaching ontológico, mindfulness y comunicación no violenta y, y me llevan precisamente a descubrir herramientas que yo no conocía y que no tenía idea, o que alguna vez había escuchado pero había minimizado porque no estaban dentro de mi área de acción como padre, porque yo tenía que ser ese padre que llevaría y que obligaría a sus hijos a obtener un resultado específico, ¿no? En ese sentido de mi hijo tiene que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, carrera, maestría, doctorado, y tiene que ser un erudito en todo lo que él se proponga, ¿no? Sin embargo, jamás tuve la oportunidad de preguntarle a mis hijos qué era lo que ellos querían. Y pues evidentemente el resultado ha sido pues tener estos conflictos familiares y chocar con un montón de sueños que ellos pudieron desarrollar, ¿no? Sin embargo, hoy en retrospectiva lo veo eh, como el aliciente que tomaron ellos para rebelarse a mi imposición y ser lo que ellos terminaron queriendo ser. Sin embargo, mi propuesta con este tipo de pláticas, con este tipo de herramientas como lo es el cuadernillo, pues es brindarte esa herramienta, ponerla en la mesa para que, para que transformemos la manera de educar. Yo no busco que seas un padre permisivo, yo no busco que seas un padre eh, con exceso de compasión o digamos conmiseración. En el caso de sobreproteger a tu hijo, que es la contraparte de lo que yo fui como padre. Esta idea de yo no voy a repetir el mismo patrón de mi padre nos lleva a generar esta idea de ser compasivos, de ser empáticos, con todo el error que eso conlleva. Con la idea de más que ser empático, terminamos siendo permisivos en esta idea de una educación consciente sin ser conscientes, porque no tenemos idea de cómo hacerlo, porque lo único que queremos es erradicar de nuestra vida esta imposición hacia un ser humano que viene aprendiendo de nosotros. Entonces,
pongo en la mesa precisamente estas herramientas, el acompañamiento definitivamente a familias y el cuadernillo que estoy queriendo presentar el día de hoy. Aquí es importante reconocer que cuando gritamos, castigamos o imponemos desde el enojo, el mensaje no va a llegar, porque solo estás transmitiendo miedo y rechazo, humillación. Y no lo haces de manera consciente y no lo haces de una manera intencional. Dicen por ahí que, bueno, yo al menos hablo mucho de la parte de lo que es el amor, pero el amor sin apellidos. Quien me conoce sabe que mi marca es amor sin apellidos, ese amor que no tiene calificaciones, ese amor que no tiene etiquetas, es ese amor que viene desde la energía interna de cada ser humano, desde ese origen que somos como seres humanos, y evidentemente vamos a brindarlo al mundo desde esa naturalidad, sin necesidad de identificarlo como incondicional, como verdadero, como puro, como X, los nombres y todas las etiquetas que se te ocurren. Todas esas trato de eliminarlas en mi proceso de conceptualización de amor. De tal manera que cuando yo hablo de amor incondicional, cuando yo escucho amor incondicional, reconozco que es el amor más condicionado. Y se los digo desde mi experiencia personal. Yo sentía amor incondicional hacia mis hijos, pero claro, en esa calidad de amor, en ese deber ser como padre, pues evidentemente yo quería que mis hijos tuvieran buenas calificaciones. Yo quería que mis hijos fueran a la escuela. Yo quería que mis hijos tuvieran una vida buena, claro, pero bajo mis condiciones. Entonces, qué importante es poder abrir este panorama y poder involucrar a mi hijo en ese camino, que es precisamente todo lo que estas herramientas me han pedido, me han podido regalar en el camino, ¿no? Y claro, quien me conoce sabe que yo hablo de mis hijos y pues ahora son esos hombres, uno de 28 y uno de 27 y el otro de 30, o 28 y 31, ya no recuerdo, ya no lo tengo tan claro, pero al final del día ya son adultos. Uno ya me hizo abuelo y él está generando una crianza completamente diferente a la que yo les brindé, y me abre esta posibilidad de crear este tipo de herramientas para apoyar, porque sí veo con orgullo que de alguna manera lo que yo sembré a él le impactó de una manera muy diferente a como ahora él está impactando la vida de su hijo. Entonces, ¿qué posibilidad hay de integrar herramientas ahora, en este momento en el que tal vez estás comenzando o en el que llevas los primeros años de vida de tu hijo y puedas apoyarlo, acompañarlo, inspirarlo, motivarlo de una manera ejemplar? Y no porque seas algo especial, simplemente porque eres un ser humano que está abierto a integrar herramientas diferentes para brindar una educación, una crianza saludable. ¿Sí? Aquí es importante que seamos conscientes de cómo vivimos en el día a día, cómo abordo a mi hijo cuando vengo con todo el estrés, el enojo tal vez, la frustración, la tristeza tal vez por lo que está sucediendo en mi cotidianidad. Todo el desafío de vivir la vida de padre la cargo en mi familia. ¿Cómo puedo tener una regulación emocional saludable
¿Cómo puedo observar todas esas emociones que suceden en el día a día? ¿Y cómo puedo llegar a mi casa y afrontar la paternidad de una manera asertiva, de una manera saludable? Les he venido mencionando lo que es la comunicación no violenta o la comunicación compasiva de Marshall Rosenberg, que a mí en lo personal me trajo un universo alterno en el que yo no tenía ni idea de que incluso el mencionarle a tu hijo un adjetivo positivo es enjuiciar, es generar ese juicio y darle esa carga de responsabilidad a él. Qué importante es ser conscientes de todos esos adjetivos que utilizamos para validar a la otra persona y cómo puedo reconocerlo, cómo puedo identificar esos sentimientos que puedo estar viviendo y que puede estar viviendo mi hijo para poder darles la vuelta, para poder ser conscientes que esos sentimientos surgen de necesidades no satisfechas y saber que esas necesidades están ahí y que no las hemos cubierto. ¿Cómo puedo hacer para cubrirlas? ¿Cómo puedo reconocer que mis necesidades y las necesidades de mi hijo pueden estar no satisfechas? ¿Cómo si no sé ni siquiera cuáles son esas necesidades? Y eso lo vamos a hacer a través de la presencia. Y tú puedes decirme, bueno, es que yo estoy la mayor parte del tiempo en casa porque yo hago home office, mis hijos toman clases, no van a la escuela, sino yo los educo en el hogar, que ahora es un modelo muy presente en algunos hogares. Y tú puedes decirme, bueno, es que somos padres presentes y nada más lejano de la realidad. Porque cada uno puede estar en actividades completamente diferentes y estar en el mismo lugar, en lugares completamente diferentes. Una distancia abismal entre uno y otro. Entonces, es ahí la propuesta, es esta posibilidad de mantenernos presentes y conscientes en el momento para poder tener una convivencia diferente con ellos y poder ser conscientes en esa presencia de cómo tal vez puede estar mirando mi hijo la situación y dejar de asumir que yo conozco e interpreto la realidad como la interpretan los demás. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Qué les parece la idea? Ahorita básicamente estamos generalizando con respecto a la crianza. Iremos viendo en cada uno de los en vivos que los voy a hacer de lunes a viernes a las 8 de la mañana, y voy a estar presentando a ustedes situaciones muy específicas con respecto a la crianza, y vamos a estar aleatoriamente integrando uno de los ejercicios aquí en vivo para que ustedes vean cómo está presentado el ejercicio en el cuadernillo y puedan evaluar qué tan valioso, valga la redundancia, qué tan valioso puede ser para ustedes el contar con una herramienta así. Y repito, ¿no? Yo lo estoy dirigiendo a las familias con hijos en edad adolescente porque me parece muy importante ir al momento del origen de la mayor cantidad de trastornos, de la mayor cantidad de
de distorsiones, de evasiones que generamos los seres humanos por esa exigencia tal vez de los padres y por ese desconocimiento que tenemos con respecto a cómo es vivir la crianza adolescente. Porque terminamos en esa confrontación, terminamos en querer tomar control de la vida de nuestros hijos en lugar de ponernos a disposición, ser guía, ser ese acompañante y brindarle las herramientas. Me gusta y me gustaría poder apoyarme en algo porque es muy frustrante para mí tener una comunicación. Interesante, Paola, y pues abro está este espacio y evidentemente el cuadernillo. Y pues ya que estamos por acá y en esto, quiero compartirte justo en el cuadernillo. Existe un ejercicio que se llama Mi emoción tiene un mensaje y quiero compartirlo tal cual está en el cuadernillo para que veas que no necesitas ser un experto, no necesitas tener nada de experiencia, sino el cuadernillo está dirigido a ti como padre de familia que está preocupado y que busca esa herramienta para poder reforzar el vínculo con tu hijo y vivir la adolescencia de una manera más constructiva. Y bueno, este ejercicio dice, esta es una herramienta poderosa que se enfoca en la validación emocional y la escucha activa de las señales internas. Se basa en la premisa de que las emociones no son obstáculos, sino mensajeros que nos informan sobre nuestras necesidades. El objetivo del ejercicio es validación, es aceptar la emoción como una respuesta legítima y no como un error que debe ser reprimido. La decodificación, que es identificar la necesidad subyacente que la emoción está señalando. Ejemplo, la rabia señala un límite violado. La tristeza señala una pérdida o una necesidad de conexión. La acción constructiva es transformar la reacción impulsiva en una respuesta consciente y orientada a satisfacer la necesidad real. El tiempo estimado de este ejercicio puede ser una aplicación en el momento de 5 a 10 minutos una vez que se domina la técnica, o la práctica reflexiva diario de 15 a 20 minutos al reflexionar sobre un evento pasado. Las instrucciones paso a paso para este ejercicio se realiza como un diálogo interno o se registra en un diario de emociones. El paso número 1 es reconoce y haz una pausa, que es detención. La acción que vas a realizar es en cuanto sientas que una emoción fuerte, ansiedad, frustración, rabia, etc., está surgiendo, detente y no actúes de inmediato. La pregunta clave, ¿qué estoy sintiendo exactamente ahora mismo? Normalmente nosotros en comunicación no violenta vivimos con un listado de emociones y un listado de necesidades para ir ampliando nuestro vocabulario. Reconocer mi emoción de manera clara y precisa me ayuda a vivirla de una manera diferente. Yo te invito a que te imagines cuando tú llegas a un salón repleto de personas, al pasar por la puerta principal y empezar a escuchar tu nombre, ¿cómo te haces sentir? Que en lugar de que te digan hola, ¿qué tal?, te digan hola, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. El que mencionen tu nombre te hace sentir bien, ¿no? Entonces yo te invito a que te des unos minutos y observes e identifiques en este momento
¿Cuántas emociones puedes estar percibiendo en este momento? Y hoy tal vez estés percibiendo emociones de índole positivo o de índole negativo, que para nosotros es exactamente lo mismo, porque toda la emoción tiene un espacio y cuando yo la reconozco y la nombro, le doy ese espacio, le doy ese lugar y abro la posibilidad de explorarla para vivirla y reconocer, ¿sí? La herramienta de soporte es nombra la emoción, sé específico. Estoy sintiendo una rabia intensa o estoy sintiendo una leve punzada de envidia. El paso número 2 va a ser escuchar a la emoción, que es el mensajero. La acción va a ser, imagina que la emoción, por ejemplo la rabia, es una persona que ha venido a decirte algo importante. Dale espacio para que hable. Pregunta clave. Si esta emoción pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿Qué me está informando? Ejemplo de rabia. El mensaje podría ser, se ha cruzado un límite importante o necesito ser escuchado y respetado. Ejemplo de tristeza. El mensaje podría ser, necesito procesar esta pérdida o necesito un abrazo y conexión. Ejemplo de ansiedad. El mensaje podría ser, siento que no estoy preparado o necesito más control sobre esta situación. El objetivo es identificar la necesidad no satisfecha o el límite violado que está detrás del sentimiento. El paso número 3 del ejercicio es decodificar la necesidad, la verdad oculta. La acción, una vez que tienes el mensaje de la emoción, articúlalo como una necesidad clara. Ejemplos de decodificación. Mensaje rabia. Se han reído de mi trabajo. Necesidad. Necesito ser valorado y respetado. El mensaje de la ansiedad. Tengo que hacer demasiadas cosas. Necesidad. Necesito tiempo de descanso y reestructuración de prioridades. El registro es útil escribir. Mi emoción me está avisando que mi necesidad no está siendo cubierta. Y el cuarto paso genera una respuesta consciente, que sería el plan. La acción crea un plan para satisfacer directamente la necesidad que identificaste en el paso 3. Esta acción es la que generará un cambio constructivo. La pregunta clave, ¿qué acción concreta y constructiva puedo tomar ahora para satisfacer esta necesidad sin dañar a nadie? Si la necesidad es el respeto, voy a comunicarle a la persona de forma calmada cuál es el límite. Si la necesidad es el descanso, voy a cerrar el ordenador por 30 minutos y tomar un café en silencio. Una herramienta de soporte agradece a la emoción por su mensaje. Esto refuerza la idea que es una aliada y no una enemiga. Esto de manera simple, de manera rápida, es uno de los ejercicios que viene precisamente en el cuadernillo. O sea, la idea es que
más allá de que puedas estar aquí en las pláticas que voy a estar dando estos días, digo, es importante, podrás tomar anotaciones y todo, pero muchas veces el ejercicio que podamos tener aquí no es el ejercicio que necesitas en ese momento. En el cuadernillo virtual tenemos un acceso a todos los ejercicios, los 50 ejercicios, de manera directa, dado que hay un enlace en cada uno de los índices, perdón, en cada uno de los puntos del índice que te llevan directamente al ejercicio que necesitas abordar en ese momento. ¿Y qué te va a dar la idea del ejercicio? Pues irlos conociendo aleatoriamente, poder darte, hay ejercicios que te llevan a conectar, hay ejercicios que te llevan a transformar tu comunicación con respecto a tu pareja, tal vez, porque nosotros como padres de primera instancia requerimos tener coherencia y congruencia como pareja para no estar dando mensajes diferentes en un sentido u otro. ¿Sí? Este cuadernillo no es teoría, no necesitas esa experiencia previa y pues como puedes ver son ejercicios cortos para la vida real, está direccionado para la cotidianidad, para ese momento en el que tal vez te sientes desafiado, te sientes rebasado y puedas acudir al cuadernillo y buscar tal vez uno de los ejercicios que te ayude a ti a generar esta regulación emocional para poder generar una comunicación, una conexión en tu entorno. El cuadernillo trabaja 5 cosas esenciales, que es la conciencia emocional, la comunicación no violenta, el cambio de mirada, que es parte de la ontología, del coaching ontológico, la autocompasión para padres, el vínculo y confianza familiar. Son las áreas esenciales que el cuadernillo toca. Son cinco áreas que están perfectamente relacionadas en las preguntas. Cada una de estas áreas tiene 10 ejercicios que te permiten precisamente integrarlo y ayudar en la crianza de tus hijos. Y aquí yo te pregunto, ¿qué te gustaría mejorar en casa? ¿La comunicación, el establecimiento de límites o el manejo del enojo? Te invito a que lo reflexiones y decirte que este cuadernillo no es para padres perfectos. Es para quienes están dispuestos a mirarse, regularse y aprender. Si buscas fórmulas mágicas o control, este no es el camino. Si buscas conciencia y vínculo, estás en el lugar adecuado. Precisamente, Paola, el cómo es, primero, cuando yo conozco los ejercicios, el ejercicio en sí te da el para qué, el cómo de cada una de las situaciones. Evidentemente yo lo estoy promoviendo, es algo que yo preparé con mucho cariño para ustedes, pero no termina solamente en el cuadernillo, ¿no? No termina solamente en repetir como merolico o como periquito todos los ejercicios como tal. Es importante tener un acompañamiento, hacernos acompañar de un profesional que me ayude a entender el para qué funcionan estos ejercicios. En el cuadernillo, como lo puedes ver, el ejercicio viene bien descrito, viene por qué está en el cuadernillo
y vienen todos los objetivos prácticos del ejercicio. Evidentemente, conforme te vas familiarizando, irás viendo cómo integrarlo, llevarlo a práctica será eventualmente. Sabemos que no hay fórmulas mágicas de resolución. Hay trabajo, hay persistencia y la mayor disposición que tenemos como padres. Ahorita, si ya tu hijo adolescente está en este choque cultural contigo, en este choque de autoridad, hay ejercicios que te permiten ir evolucionando y paulatinamente podrás ir reforzando ese vínculo. Te lo digo yo, que yo empecé a trabajar ya con mis hijos adultos, totalmente dañados por mí, lo reconozco tal como es, porque así es. O sea, yo como buen padre amoroso, en ese amor incondicional, en ese desborde de amor, cometí muchas aberraciones y muchos errores que en su momento no observé y en su momento no reconocí. Hoy lo reconozco y a mí me ha tocado remar contracorriente. Me ha tocado recuperar relación con mis hijos e ir contra toda duda razonable que ellos tienen, porque al final del día ellos no pueden creer que yo he generado una transformación, un cambio de mirada, y evidentemente pues ellos generalmente están a la defensiva. Y yo siempre lo digo así: si yo he podido hacerlo, ¿por qué no vas a poderlo hacer tú? Lo único que se necesita es profundo amor por ti mismo y por los demás. Conectar desde una mirada diferente, transformar conversaciones, que precisamente todos estos ejercicios, todas estas dinámicas, te permiten allegarte de recursos para poder afrontar de manera diferente cada situación que estás viviendo. Y te lo firmo, en la medida que vas integrando estas herramientas, tu actitud cambia, tu manera de abordar es diferente y los jóvenes lo sienten, lo perciben y además creo que hasta lo pueden agradecer, porque el adolescente no es más que un ser humano más confundido tal vez que nosotros mismos. O tal vez los confundidos somos nosotros y no hemos entendido ni aceptado que mi hijo es diferente a mí. Correcto. Mira qué interesante, Paula. Dice Paola, es que como yo, como mamá, trato de hacer lo que no me gustaba de cómo me llamaban a mí la atención. Y puede ser un paso, pero no estoy no soy tan fan de tomar ese papel, porque muchas veces en la educación que recibimos, en esa confusión que tenemos en la adolescencia, muchas veces no somos conscientes de que la llamada de atención que está generando mis padres tal vez no es tan agradable para mí, pero me fue funcional dado que soy un adulto funcional. Sin embargo, ¿qué diferencia hay cuando yo integro herramientas como la comunicación no violenta, en la que en lugar de llegar a llamar la atención, llego a generar conexión, llego a observar, a identificar necesidades y sentimientos y hacer una petición consciente de cómo podemos afrontar las situaciones sin culpar y sin juzgar al otro, generando esta conexión. Pero como les vuelvo a repetir, es un proceso de aprendizaje. Yo soy enemigo de decirte, desaprende todo lo que aprendiste, ¿no?
O sea, eso es imposible. No puedes dejar de lado lo que has aprendido, pero sí puedes aprender estrategias diferentes. Sí puedes integrar herramientas diferentes. Tal vez, como lo menciona Paola, eh, yo quiero evitar todo lo que me incomodó, lo que me molestó como hijo cuando me llamaban la atención. Sin embargo, esa manera de estarlo evitando tal vez me está generando un conflicto mayor con mi hijo, porque tal vez estoy permitiendo algo que no me era permitido. Ojo, no estoy juzgando si está bien o está mal, ¿eh? En ningún momento, no quiero que se me malinterprete. Yo no juzgo como bueno o malo. Simplemente pongo los hechos en la mesa para que podamos discernir desde nuestra observación que tal vez pudiera suceder, ¿no? Eso que a mí no me gustaba, resulta que lo estoy evitando y estoy generando un conflicto mayor. Pero ¿qué pasa cuando integro la observación sin juicio? Y cuando dejo de culpar al otro y comienzo a hacer peticiones desde el yo, desde, en lugar de decirles que ayer llegaste tarde, porque eres un desobediente, en lugar de decir esto, ¿por qué no decirle, oye, eh, ayer que llegaste tarde, me preocupé, me dio mucha ansiedad y quisiera saber si hay posibilidad de que la siguiente ocasión llegaras a tiempo. Y es muy diferente a es que eres un mal hijo, es que por qué te tomas atribuciones y empiezas a recriminar, a gritar, a regañar desde el enojo. Cuando esto sucede, la invitación es hacer esa pausa y observar y respirar de tal manera que en la medida que yo voy regulando mi estado emocional, genero una comunicación saludable con la otra persona, genero una comunicación más asertiva. En el caso de nuestro enfoque, pues es una comunicación no violenta, pero es un proceso de aprendizaje de los 4 componentes de la herramienta. En el cuadernillo vienen ejercicios de mindfulness que tiene que ver un poco con contemplación, de esta toma de tiempo, de la respiración. Vienen actividades en familia de tal manera que vas alineando la percepción de cada uno de los miembros de la familia, porque recordemos que yo como padre o como madre tengo una percepción de mi familia diferente a mi pareja. Aunque seamos la pareja ideal, la pareja súper conectada, siempre tenemos una percepción diferente, porque es natural. Sin embargo, cuando generamos esta alineación, cuando generamos esta conexión, todo se transforma, porque están involucrados padre, madre e hijos. Y hablo de adolescencia, pero si esto comenzamos en la más temprana edad, pues definitivamente vamos a generar un resultado diferente. Hoy estamos en la adolescencia. Bueno, no es mal momento para comenzar a realizar cambios y transformar nuestra realidad. Esto es lo que de manera general es el proyecto de poner a su disposición este cuadernillo. Actualmente lo estoy promoviendo exclusivamente en PDF, en virtual, para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y en algún momento se está viendo la posibilidad de generarlo impreso, pero todavía estoy viendo costos, estoy viendo mejores opciones. Entonces, por el momento, tienen a su disposición este cuadernillo a través de un PDF que les puede llegar en el momento que ustedes lo elijan. Pueden contactarme de manera privada y podemos ahondar en la información. Puedes acompañarnos en estos días que voy a estar haciendo
pláticas de psicoeducación en las que podemos compartir un poco situaciones específicas emocionales, de acciones y cómo los ejercicios nos pueden ir, porque voy a estar compartiendo un ejercicio aleatorio todos los días, de tal manera que ustedes puedan observar, percibir y pues evaluar qué tanto les podría ayudar tener esta herramienta en casa. Y pues nada, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo aquí estoy a sus órdenes unos minutos más. Y pues la invitación siempre es a que nos acompañes, que sigas mi cuenta y para adquirir el cuadernillo, pues bueno, mandarme un mensaje privado. En mi perfil está la información, hay una publicación anclada donde viene la información del cuadernillo. Los lives, Paola, es todos los días de lunes a viernes, 8 a.m. aquí, horario de Ciudad de México, del centro de México. Todos los días a las 8 de la mañana y más o menos dependiendo de la charla tendrán una duración de 1 hora preferentemente, pero habrá momentos donde tal vez la dinámica, tal vez apliquemos alguna guía de meditación porque se requiera. Podríamos durar hasta hora y media máximo, no les robaría más tiempo. Y pues bueno, los invito a que nos acompañen todos los días, 8 a.m. Ciudad de México, a través de aquí de TikTok. Y si por alguna razón no pudiste acudir de 8 a 9, estos programas los voy a descargar tal cual están, así como empezamos, así como se pausa cuando hago la compartición. Los errores que se puedan tener y los deslices que podamos vivir en este camino, todo eso va a aparecer grabado en YouTube. Sí, a mí no soy enemigo de la edición y me encanta vivir al natural, ser quien soy. Así que si no puedes vivirlo aquí, ya sabes, en mi cuenta de YouTube, que es José Báez Coach, ahí lo voy a estar compartiendo todos los días. Y pues nada, agradeciendo de antemano pues toda su atención, su compañía, su generosidad. Les invito a que nos acompañen el día de mañana. Mañana vamos a hablar del enojo. Vamos a hablar de por qué me pierdo cuando me enojo. Ahí voy a poner el título, voy a programar de una vez el en vivo de mañana y ahí pondré el título de cada día para que lo puedan explorar y ver cuáles son las pláticas que más les llaman la atención. Perfecto. Así es que, pues nada, yo les agradezco. No me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen una excelente mañana, un excelente día y nos vemos mañana 8 a.m. Ciudad de México. ¿Vas a competir todos los amiso? ¿Vas a competir todos los amiso, amigos enojones? Muy bien, Silvanita. Tú compite con toda la gente que quieras. Pasen un bonito día. Un gustazo saludarles. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Y agárrense fuerte que nos vamos juntos. Bye, bye.